Hola Iglesia, ahora puedes hacer tus aportes a través de diferentes plataformas digitales. Puedes hacerlo a través de DaviPlata al número 320-841-6168 o a Nequi al mismo número. No olvides enviar el comprobante de tu transferencia por WhatsApp al mismo número celular al que hiciste el pago. También puedes hacer tu aporte a través de una consignación o transferencia a la cuenta de ahorros en Bancolombia número 946-000-00283 con el NIT 901-299-570 con nombre Iglesia Jesucristo es el Señor Cruzada Cristiana. No olvides tu comprobante de transferencia al número 317-436-5980. O si prefieres, puedes llamarnos al 317-436-5980 y recogeremos tu aporte en la dirección que nos indiques. Buenas noches, Iglesia, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en esta noche? Los invito a que demos gracias a Dios porque podemos estar aquí, en este momento podemos venir a su presencia. Padre, te damos muchas gracias, Dios, porque hasta el día de hoy nos has traído con bien, nos has tenido con bien en nuestros hogares, en nuestras casas, Dios, a nuestras familias, Padre Celestial. Te damos gracias porque siempre nos has bendecido, Dios. No nos ha hecho falta la provisión, no nos ha hecho falta absolutamente nada, Dios. Hemos estado llenos de tu presencia, Dios. Padre, te adoramos a ti porque tú eres un Dios bueno, un Dios grande, oh Dios. Y en esta hora hemos dispuesto en nuestro corazón y de nuestro tiempo, Dios, para venir a tu presencia, para venir y adorarte a ti, para reunirnos como iglesia virtualmente para exaltar tu nombre, oh Dios. Queremos honrarte a ti, queremos exaltarte a ti, Padre Celestial, porque tú, oh Dios, nos salvaste, porque tú has hecho tantas cosas por nosotros, Dios. Tú mereces toda nuestra alabanza, toda la adoración, toda la honra, toda la gloria, Dios. Y nosotros, Dios, a quienes nos has bendecido, Dios, no merecemos, podríamos decir que nada de lo que tenemos, y aún así en tu amor tan grande nos bendices. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, oh Dios. Queremos exaltarte, Dios, porque tu fidelidad es grande, oh Dios. Tu fidelidad es grande e incomparable, Padre. Y te amamos, Padre, porque tú eres amoroso con nosotros. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Yo te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no
no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Que me ama, al Dios que me ama. Así es, Padre, no sabríamos qué hacer si no te tuviéramos a ti, oh Dios. Tu amor, Padre, nos alcanzó, oh Dios. Tú llenaste nuestras vidas con tu presencia, oh Dios. Gracias, Padre Celestial, por ese amor tan grande, oh Dios. Pero Dios, queremos estar cada vez más metidos en tu presencia, Dios. Queremos menguar nosotros, Dios, para que tú crezcas. Queremos mucho más de ti, oh Dios, y menos de nosotros mismos, Padre Celestial. Más de ti, menos de mí. Ruego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí. Más de ti, más de ti, menos de mí. Ruego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí. Como la semilla que para brotar tiene que morir. Todo plan en mi corazón lo rindo hoy por servir.
lo rindo hoy por servirte a ti. Y más de ti, menos de mí. Ruego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Ruego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí. Así es, Padre Celestial. Queremos menguar para que crezcas tú en nosotros. Y te queremos adorar a ti porque, hermanos, iglesia, sabemos que es bueno adorar al Señor. ¿Y por qué no lo declaramos en esta noche? Alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, y bueno es alabarte, Señor. Así es, Padre, bueno es alabarte a ti. Amén. Amén. Hola iglesia, ¿cómo están? Buenas noches. Es una alegría para nosotros poder compartir con ustedes por este medio a través pues, de estos videos. Sabemos que Dios nos sigue hablando a pesar de todo y que en este tiempo pues Dios se sigue manifestando a nosotros. Queremos compartir con ustedes en esta noche esta enseñanza. Tenemos el privilegio de poder compartir con ustedes algo de lo que Dios ha hablado en nuestro corazón y queremos estudiar en esta noche un libro que nos ha hablado, que ha ministrado a nuestro corazón y que nos ha llamado la atención en varias cosas, nos ha enseñado varias cosas y por eso quisimos pues traerlo esta noche en esta enseñanza. Sabemos que será de bendición para ustedes y que ustedes van a recibir también bendición así como nosotros, y por eso el libro que vamos a estudiar es el libro de Jonás.
Hemos querido también escoger este libro porque pudimos identificar varias características de Jonás, que sería como la similitud a nosotros mismos, y también características especiales de Dios que tal vez ya las conocemos, ya las hemos escuchado, pero hoy quisimos recordarlas y poder leerlas nuevamente y reconocer esas cualidades que tiene Dios para con nosotros. Hemos querido también estudiar este libro porque nos parece muy interesante la forma en la que Jonás le predicó a este pueblo lo que Dios le había mandado a decir, y algo tan importante que también aún Jesús en Mateo nos menciona, que en el Evangelio de Mateo nos menciona esta historia donde recuerda que los ninivitas se arrepintieron por lo que Jonás les predijo, les profetizó en ese momento. Entonces por eso es que hemos escogido este libro, para estudiar estas características y poder recordar cosas especiales del Señor con nosotros. Definitivamente Jonás es un personaje que de pronto cambia la visión que tenía uno como Jonás, como profeta. De pronto ahorita lo vemos como un profeta rebelde, pero a los inicios en Segunda de Reyes capítulo 14 nos cuenta que él fue el profeta que le anunció a Jeroboam II, un rey terrible de Israel, le anunció que iba a conquistar o a volver a tener esas posesiones o ese terreno, ese territorio que tenía antes Israel, el que se había llevado antes el imperio asirio por toda su maldad. El imperio asirio, la capital era Nínive, pues el imperio asirio había tomado lugar en varias posesiones de Jeroboam II de Israel, y entonces Jonás como profeta le anuncia a este rey, a Jeroboam II, que iba a volver otra vez a tener estas posesiones, otra vez esos territorios que antes había tenido y que antes eran de Israel. Entonces vemos a un profeta pues que es muy rebelde, que no obedece a Dios, un profeta que tiene muchas características que nos llamó la atención y que por eso también quisimos compartirlas con ustedes. Entonces, pues ya dejando un poquito del preámbulo, vamos a entrar en materia a lo que es la enseñanza. Sí, muchos recuerdan a Jonás como un profeta rebelde, como decía Felipe, pero realmente tenía una tarea muy difícil, y Dios le había encargado una tarea muy importante, que era llevar su mensaje al pueblo de los ninivitas, al pueblo de Nínive. Pero esta era una tarea también muy difícil porque no era un pueblo como tan amable. Ya pues más adelante vamos a ver las características exactas de este pueblo, pero antes de iniciar queríamos contarles que hemos querido interactuar un poquito con las personas de la iglesia, con personas conocidas a nosotros, donde nos cuenten sus posiciones o sus decisiones frente a alguna circunstancia o alguna pregunta que nosotros vamos a hacer. Entonces en el transcurso de esta enseñanza vamos a estar viendo algunas preguntas y las respuestas de alguna de estas personas. Vamos a empezar entonces con la primera. La primera pregunta que vamos a ver es: ¿qué sientes cuando eres escogido para hacer una tarea muy importante? Entonces vamos a ver qué respondieron. Tengo el sentimiento de responsabilidad, de gozo y de saber que podemos ayudar, servir o realizar labores que ayuden a nuestro mundo, que ayuden a las personas. Hay un deseo de seguir trabajando y seguir adelante. Bueno, mi respuesta a eso es que siento mucha alegría, me gusta que me tengan en cuenta, y es para mí un privilegio poder servir. Y pues recuerdo también en la Biblia, en el Salmo 84:10, dice que mejor es estar en los atrios de Dios, en la casa de Dios. Y si por ejemplo nos llamaran a hacer algo muy mínimo, pues definitivamente eso es un privilegio. Lo que pienso cuando se me encomienda una gran tarea es que tengo un gran reto. Un reto en cumplir las expectativas de la persona que me puso la tarea, y un reto personal que es cumplir a cabalidad con la tarea. Antes de preocuparme o estresarme, lo que trato es de apropiarme de mis habilidades, porque si se me ha encomendado esta tarea es porque puedo hacerlo. Entonces realmente antes de estresarme o preocuparme, lo que hago es apropiarme de este tipo de habilidades y trabajar con ellos para cumplir en los tiempos acordados y cumplir satisfactoriamente con la tarea. Bueno, al principio bien, pero instantáneamente me siento demasiado nerviosa.
se me empiezan a olvidar todas las cosas, siento que no voy a poder, siento que no tengo las capacidades por las que me escogieron. Y sí, me angustio demasiado, me estreso, a veces lloro, porque creo que no voy a poder lograr lo que me están encomendando con tanta responsabilidad. Bueno, pues yo creo que primero me sentiría con mucha responsabilidad al tener una tarea a cargo y que esa tarea sea tan importante. Asimismo trataría de que esa tarea saliera lo mejor posible, pero también por otro lado me sentiría muy feliz porque fui escogida para ayudar, para apoyar con mis conocimientos y también para poder edificarme y edificarnos los que estamos siendo parte de esa tarea. Listo, vamos a profundizar un poquito en la historia, vamos a hacer como un recorrido breve por toda la historia de Jonás y vamos a entrar entonces a la primera parte. En el capítulo 1, versículo 1, del 1 al 3, podemos ver el llamado que le hace Dios a Jonás inicialmente, o la tarea que le encomienda Dios a Jonás. Dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Entonces, así como ustedes decían, tal vez nuestra reacción a algo importante, a una tarea importante que nos dan, es sentir como honradez, nos sentimos privilegiados, nos sentimos tal vez con alguna responsabilidad mayor con nosotros mismos, pero vemos aquí la reacción de Jonás, y es que inmediatamente Dios le encomienda una tarea importante que era ir a dar un mensaje especial a esta ciudad. La reacción de Jonás es huir del Señor. Entonces podemos de pronto decir o especular varias reacciones o varios sentimientos que llegó a tener Jonás. Tal vez huyó por miedo, tal vez huyó porque le daba pereza o tenía pereza de hacer esa tarea que le había encomendado Dios. No sabemos en este momento o inicialmente, no lo sabemos, ya el recorrido del libro nos dirá la razón exacta por la que Jonás huyó, pero inicialmente vemos que Jonás huyó, fue la primera reacción que tuvo a la tarea de Dios. Sí, también vemos que Jonás, al recibir esta tarea, seguramente refleja el sentimiento, la actitud que tenemos muchos de nosotros cuando Dios nos pide cosas. Podemos pensar, de pronto cuando Dios nos dice que le hablemos a alguien, de pronto le digamos alguna esperanza, alguna palabra de esperanza a alguien que de pronto vemos llorando, cuando vemos que en nuestro corazón sentimos que debemos hacer algo por alguien porque sentimos que es lo que deberíamos hacer. Muchas veces nosotros pensamos como no lo debo hacer, o no, qué pena, o qué pensará la otra persona, y preferimos no hacerlo, y en una u otra manera huimos de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Entonces creo que este comportamiento de Jonás refleja no solamente simplemente el hecho de alguien lejano, sino también nos muestra el comportamiento que muchos de nosotros tenemos cuando Dios nos pide que hagamos una tarea importante. Por eso, hoy lo que tenemos que reflexionar, entre muchas cosas, es qué es lo que hacemos cuando Dios nos pide que hagamos una tarea importante, cuando Dios nos pide de nosotros misericordia, cuando Dios pide de nosotros amor. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos respondiendo o cómo le estamos diciendo a Dios si realmente obedecemos o no obedecemos? Bien, ahora sabemos que Jonás decidió huir de Dios, pero queremos saber, ¿habrá algún lugar donde nosotros podemos huir de Dios? Entonces vamos a ver qué respondieron a la segunda pregunta las personas que dicen, ¿en qué lugar del mundo podríamos escondernos de Dios? ¿Dónde puedo esconderme de Dios? Creo que en ninguna parte. Aun cuando quisiera esconder mis pensamientos, creo que tampoco tengo la capacidad de hacerlo de Dios. Creo que Dios tiene la capacidad de estar en todo lugar y en todo momento, y su amor es tan grande que tiene la capacidad de encontrarme en cualquier lugar donde esté. Aún mis pensamientos más íntimos, creo que Él también tiene la capacidad de hallarlos y conocerlos. Además, no me gustaría esconderme de Él. Quisiera que me viera. Bueno, indiscutiblemente
Pienso que en ningún lugar nos podemos esconder de Dios, pero pues bueno, eso en este momento no es como lo que importa. La palabra dice que efectivamente no lo podemos hacer. En el Salmo 139, si lo leen, pueden observar que nos podemos ir a donde queramos, al lugar más recóndito, y allá va a llegar la presencia de Dios. No existe ningún lugar en el mundo donde podamos ocultarnos de Dios. La Biblia dice en Jeremías 23:24 y Proverbios 15:3 que los ojos del Señor están en todas partes, en los cielos y en la tierra, vigilando tanto a los buenos como a los malos. Bueno, pues yo pienso que un lugar como tal para escondernos de Dios no hay. No hay. ¿Por qué? Porque Dios conoce hasta el más mínimo detalle de cada uno de nosotros, lo que hacemos, lo que pensamos. Entonces es muy difícil, y también que nosotros no nos podemos esconder en un lugar tan preciso porque Dios lo va a saber. Dios en su misericordia sabe lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo. Entonces no hay un lugar como tal para escondernos de Dios. Bueno, como vemos, Jonás decidió huir, creyó que podía esconderse de pronto de Dios. Dios lo mandó para Nínive, pero él decidió irse para un lugar totalmente opuesto a donde Dios le había pedido que fuera. Entonces cuando llega al puerto, decide subirse en el primer barco que lo lleva al lado contrario, que es a Tarsis. Y vamos a leerlo en los versículos siguientes. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco, así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios, quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Podemos ver muchas cosas en esta parte de la historia. Jonás decide irse, Jonás decide escapar de lo que Dios le estaba pidiendo. Y pasa algo muy curioso, porque encontramos a unos marineros paganos que tenían dioses totalmente diferentes y empiezan ellos a responder ante esta tempestad, empiezan a responder de una manera muy particular, porque ellos, siendo paganos, empiezan a pedirle a sus dioses para que esa tempestad se calme. Curiosamente, ocurre una tempestad quizás en uno de los lugares donde no se esperaba, o de la manera en que los marineros nunca habían visto antes. Entonces, por esa tempestad, por ese modo en que Dios sopló ese viento sobre la barca, es que ellos empiezan a orar o empiezan a pedirle simplemente a sus dioses de una manera muy especial, y hacen algo particular también. Echan suertes para decidir quién es el culpable. De una u otra manera descubren que Jonás es el culpable y se dan cuenta que es a través de él donde pueden lograr ser salvados ellos, donde pueden encontrar en cierta manera la vida, porque si seguían de esa manera pues se iban a morir y el barco se iba a despedazar. Yo creo que aquí podemos ver algo importante, varias cosas importantes, y la primera es que así como decía Felipe, los marineros eran personas que, pues, paganos, que no conocían, digamos, la naturaleza del Señor, pero aún ellos sabían que esos vientos fuertes que estaban soplando sobre el barco era algo sobrenatural, era algo que no era normal. Sabían que había como una fuente poderosa que estaba trayendo esto. Y además creo que podemos empezar a analizar un poco más a profundidad sobre desobedecer los mandatos o la voluntad de Dios, así como lo hizo inicialmente Jonás. Y es que el desobedecer o la desobediencia nos pueden traer consecuencias negativas, no solamente a nosotros, sino también a las personas de alrededor. Posiblemente si Jonás no hubiese estado allí en ese barco, no les hubiese pasado esto a los marineros y pues claramente a Jonás.
La historia pues que acabamos de leer dice que los marineros empezaron a botar como todo su equipaje o toda su carga que tenían en el barco, empezaron a botarla hacia el mar como para aligerar el barco. Y claro, nos podemos imaginar en ese momento ellos que sentían el temor de perder sus vidas y demás, y esta situación tan complicada que llevó, pues que fue consecuencia de la desobediencia de Jonás. Hay algo también muy importante, y es la manera como Jonás responde a lo que los marineros le dicen. Jonás sabía que él era el culpable, y cuando echaron sordes simplemente lo que se hizo fue corroborar que era Jonás el culpable. Entonces Jonás, cuando le preguntan los marineros a Jonás, Jonás responde en el versículo 9: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Y nos causa curiosidad porque la pregunta que hicimos al principio decía: ¿de dónde podemos huir del Señor? ¿Hay algún lugar en donde podamos escondernos de Él? Y definitivamente no hay ningún lugar. Y Jonás sabía quién era Dios, sabía que había creado los cielos, la tierra, el mar, y que no había simplemente un lugar, y precisamente él escogió el mar para esconderse de Dios. Y esto nos muestra pues que de pronto es algo de pronto tonto y chistoso, que él haya elegido precisamente el mar para esconderse de pronto de Dios o tratar de huir de Dios. Listo. Ya conocemos, digamos, la parte donde definitivamente Jonás y los marineros saben que es por él que están pasando esta situación. Pero ¿qué pasa luego? Jonás les dice que pues que si prefieren lo boten al mar, porque pues ya deshaciéndose de él, por decirlo de alguna manera, ellos van a quedar libres de esta situación o pues se van a salvar. En este momento no podríamos saber si de pronto Jonás dijo esto para seguir huyendo del Señor. Tal vez dijo: no, pues bótenme al mar para ya esconderme definitivamente del Señor y morirme, o con qué tipo de estrategia lo dijo Jonás, o si verdaderamente quería que los marineros fueran libres de esta situación tan complicada. Pero entonces, ¿qué pasa? Botan a Jonás al mar, y empieza allí una segunda parte de la historia, por llamarlo de alguna manera, o pasa algo impredecible, algo que no se espera normalmente cuando uno está leyendo esto. Entonces, para eso hemos querido hacer esta tercera pregunta. Entonces, la pregunta es: ¿crees que todos merecemos una segunda oportunidad? Nosotros los seres humanos sí merecemos segundas oportunidades, ya que si Dios, siendo tan perfecto, nos da la oportunidad de cambiar, ¿por qué no darnos esa oportunidad entre nosotros mismos? Claro que sí, si Dios nos da una nueva oportunidad de despertar, eso quiere decir que es una nueva oportunidad de hacer las cosas mejor. Por eso tenemos que trabajar cada mañana, cada día, cada segundo en ser mejores personas, mejores seres humanos, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Todos tenemos una segunda oportunidad, y creo en las segundas oportunidades porque si Dios nos la da, a nosotros también la tenemos que dar. Yo pienso que sí, todo ser humano necesita y merece una segunda oportunidad porque cometemos errores. Pienso que es propio de nosotros. Entonces sí merece una segunda oportunidad porque es para enmendar errores, para corregir lo que hicimos mal y poderlo aprovechar en el futuro o en el presente, ¿no? Pienso que sí se merece una segunda oportunidad. Yo pienso que mientras haya vida, mientras haya ganas de vivir, todos en este mundo merecemos más de una oportunidad, y merecemos, mientras tengamos en nuestro corazón el deseo de hacer cosas, de cambiar el mundo, de servir, merecemos más de una oportunidad. Si fuéramos juzgados bajo la ley, ninguno tendría una segunda oportunidad, pues tendríamos que asumir nuestra equivocación conforme a lo que está escrito en ella. Sin embargo, cuando aceptamos a Jesús, dejamos de ser vistos bajo la ley y comenzamos a vivir bajo la gracia, lo que nos da la oportunidad de acceder a segundas oportunidades, porque su amor es inmenso y comenzamos a ser vistos con misericordia y con perdón. Listo, vamos a ver si Jonás puede tener una segunda oportunidad. Entonces, quiero que vayan a sus Biblias y podamos leer desde el capítulo 1, versículo 15. Dice: entonces los marineros tomaron a Jonás, lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle.
Entre tanto, el Señor había provisto de un gran pez, que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Entonces, nos parece muy asombrante esta parte por varias cosas. Primero, porque los marineros, quienes hacía unos minutos o unos instantes estaban echando suertes y estaban pidiéndole a sus dioses paganos que les ayudara a salir de esa tempestad, habían reconocido al Señor, habían reconocido a nuestro Dios, y no solamente eso, sino le habían ofrecido sacrificios y habían prometido servirle. Fue algo muy importante, porque no solamente la historia gira en torno a Jonás y a lo que pasó con él y Dios, sino que hubo unos marineros que convirtieron su vida al Señor, y nos pareció muy interesante esto, porque a través de esta situación donde esperábamos que nada bueno saliera, es algo maravilloso que unas personas se hayan podido convertir al Señor viendo el poder de Él a través de esta situación. Y lo otro es que el Señor dio la provisión de este gran pez para que pues se tragara a Jonás, y que Jonás estuviera allí 3 días y 3 noches. Nos parece increíble resaltar que definitivamente nuestro Dios tiene poder sobre toda la creación. Él tiene poder sobre los vientos, sobre el mar, sobre los animales que están bajo las aguas, que están en los cielos, que están en la tierra, que tiene el poder y el control total de poder decirle a un gran pez: vaya, tráigase a Jonás, no le haga daño y téngalo en su barriga estos 3 días. Y no solamente eso, sino que pueda calmar tempestades. Eso fue algo que nos impactó también de esta parte de la historia. Algo también que podemos ver luego de esto es que Jonás llega al vientre y recibe una oportunidad más. No solamente fue Jonás, sino, como dijo también mi esposa, también los marineros recibieron una oportunidad para poder ver al Dios verdadero. Pero Jonás, en el vientre, hace una oración, y la oración es, como todo el libro de Jonás, una oración muy cómica. Quizás muchos quedamos así como: ¿pero qué está haciendo? Y Jonás ora, pero no se arrepiente, no directamente, no dice: Señor, perdóname porque te he desobedecido. No, al contrario, empieza a darle gracias a Dios y empieza a dar, es quizás una oración de gracias y de reconocer todo lo que es Dios, todo lo que ha hecho Dios, y decir: bueno, por Dios son todas estas cosas. Entonces, lo primero que hace Jonás es dar gracias a Dios por no abandonarlo. Lo segundo que hace también en esta oración es prometer obedecerlo a partir de ese momento, desde ahí en adelante obedecerlo. Entonces vemos aquí a un Jonás que empieza a dejar de ser rebelde para empezar a obedecer a Dios, para empezar a cumplir o a hacer lo que Dios le pide que haga. Entonces, en esta oración realmente no hay un arrepentimiento, y pasan cosas también chistosas, porque vemos que Dios está mostrándole una misericordia a Jonás, y Jonás la interpreta de una manera que es válida, pero de pronto que no es como nosotros estamos normalmente acostumbrados a pedir perdón, o a decirle: Señor, perdóname, o a llorar y a decir: Señor, perdón, no me lo merezco, he sido desobediente. No lo hace de esta manera, sino que este profeta diferente, Jonás, decide simplemente empezar a obedecer de ahí en adelante. Habíamos dicho al inicio que íbamos a ver algunas características no solo de Jonás, sino de Dios, y yo creo que en esta parte podemos ver unas características muy importantes de Dios con nosotros, que es un Dios de oportunidades. Definitivamente Dios hubiese podido castigar a Jonás y que en el momento que lo botaran al mar simplemente allí muriera y ya, pero él decide darle otra oportunidad de una forma que pues nadie lo esperaba, pero él decide mover todo su entorno, mover los animales, mover la naturaleza para darle una segunda oportunidad a Jonás. Entonces vemos que Dios es un Dios de oportunidades, y no solamente un Dios de oportunidades, sino un Dios misericordioso, porque no le da el castigo merecido a Jonás, o no lo disciplina digamos como muchos lo esperábamos, o muchos creemos que debía disciplinarlo,
pero Dios es misericordioso y muestra su compasión y su misericordia con Jonás. Creo que son características muy importantes de Dios que debemos siempre recordarlas y más en nuestra vida como tal. Yo quiero que por un momento pienses en tu vida y en tus circunstancias y en el ambiente en el que te rodea, y quiero que reflexiones, o queremos que reflexiones acerca de en qué situación te encuentras. De pronto te encuentras dentro de una barca en donde está toda la tempestad y tratas de mantener los ojos cerrados y tratar de tener un buen sueño a pesar de que todo alrededor está terrible, y hacer como si nada estuviera pasando. O de pronto te encuentras en una circunstancia dentro de una ballena en donde la única salida, lo único que necesitas hacer es orar y clamar a Dios y pedirle a Dios tu ayuda. Yo quisiera que tú meditaras un momento y pensaras qué es lo que debes hacer. O de pronto algunos se encuentren nadando y luchando por su vida ya en el mar. Quizás muchos de nosotros estemos esperando simplemente hasta la última oportunidad para cambiar. Quizás algunos están esperando que llegue el último momento en su vida o la última circunstancia, el último segundo, para que logres cambiar y tener una oportunidad más. Tal vez esa oportunidad sea hoy, tal vez esa oportunidad para que cambies y para que empieces a ver a Dios de una manera diferente, para que empieces a obedecer a Dios, sea ahora. Para que empieces a comportarte como Dios te ha pedido que te comportes, sea ahora, en este momento. Dios en esta enseñanza te quiere decir que te está dando una segunda oportunidad porque es un Dios compasivo. Y permítele a Dios llegar a tu corazón y recibir esa misericordia de Dios, ese amor de Dios. Es el momento para que tú reflexiones y digas, Dios quiere darme una oportunidad y aprovéchala. No esperes hasta la última ocasión, no esperes hasta el último momento, no te arriesgues a que ya no queden más oportunidades en tu vida porque simplemente las desaprovechaste. Es el momento también para que recibas esta oportunidad que Dios tiene para ti. Y sí, como dijeron en el video, todos nosotros merecemos muchas oportunidades, pero quizás no nos alcance la vida para poder tener una oportunidad más. Entonces aprovecha esta oportunidad que Dios está dando hoy. Bueno, vemos que después de esta oración que hizo Jonás, que pues como decíamos, netamente no fue de arrepentimiento, sino donde mostró su agradecimiento a Dios y también prometió servirle. Vemos en el versículo 10 del capítulo 2 lo siguiente, dice: entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Entonces vemos que acá Dios le ordenó ya pues al pez que Jonás estuviera sobre tierra firme, y es allí donde el Señor entonces le pide a Jonás nuevamente que lleve el mensaje al pueblo de Nínive, a la ciudad de Nínive. Entonces vemos seguido a esto en el capítulo 3 lo siguiente: el Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días en recorrerla. Este día, cuando estábamos pues revisando y mirando la enseñanza, veíamos que Nínive no era una ciudad solamente grande físicamente, por llamarlo de alguna forma, sino también grande en su pecado. Entonces pues veíamos que Nínive era una ciudad donde realmente era violenta con sus enemigos, donde también tenían pues toda clase de inmoralidad. Entonces, aparte de ser grande físicamente, también era grande en su pecado. Específicamente pues en este versículo podemos ver que, o nos dice que se demoraba 3 días en atravesar la ciudad. Pero entonces vemos que Jonás caminó más o menos durante un día, tal vez no se sabe, para buscar algún lugar céntrico en el que pudiera distribuir bien su mensaje o decir bien su mensaje. Pero vemos aquí algo particular, y es que seguido a esto nos muestra la palabra, o nos muestra la Biblia cuál fue el mensaje que dio Jonás, y nos parece que es un mensaje como tan, o sea, en resumidas cuentas, dice lo que le va a pasar a la ciudad en 40 días, será destruida, y fin, no menciona a Dios. Ahorita vemos exactamente estas características así importantes para señalar sobre el mensaje que da Jonás.
pero nos llamó mucho la atención ver el mensaje que da Jonás. Dice en el versículo 4, el día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Creo que esto es algo que nos muestra que no es en nuestras habilidades, no es nuestra capacidad, no es la cantidad de palabras que digamos para convencer a alguien, sino realmente es que Dios nos esté usando. Algo que nos llama la atención es que en tan solo 5 palabras, por lo menos en hebreo, se usaron solamente 5 palabras, fueron necesarias para que toda una ciudad de 3 días de recorrerla se volviera a Dios. Fueron solamente necesarias esas 5 palabras para que el rey declarara ayuno, e incluso hasta los animales se vistieron de luto. Podríamos decir que hasta los animales se arrepintieron. Entonces toda una ciudad se arrepiente, todos los animales se arrepienten de alguna manera y reciben a Dios y dicen: bueno, ahora vamos a hacer las cosas bien, vamos a ayunar y vamos a guardar luto porque lo que estamos haciendo está mal, y vamos a volvernos a empezar a hacer las cosas bien. Y esto nos habla de muchas cosas. Nos habla de que no es en nuestras capacidades, no es en nuestra fuerza, no es en nuestra habilidad, no es de lo bien que hablamos. Como dijo el apóstol Pablo en Corintios, dijo que él no buscaba hablar con sabiduría para que él fuera enaltecido, sino para que Dios fuera glorificado. Y no se trata de que nosotros seamos hábiles para que nosotros podamos mostrarnos, sino que simplemente obedeciendo lo que Dios haga, lo que Dios nos pide que hagamos, pues Dios sea glorificado. Y en este momento Dios fue glorificado en Nínive. Así que vemos cómo Dios empieza a orar. No sabemos si Dios hizo algo antes en Nínive, no sabemos si envió a otra persona para que solamente fuera necesario que Jonás dijera estas 5 palabras en hebreo para que todos se volvieran nuevamente a Dios, o para que todos tuvieran temor y se arrepintieran. Entonces hacemos parte de un plan perfecto de Dios, hacemos parte de algo que Dios está organizando y orquestando, y solamente debemos hacer nuestra parte. En cuanto al método musical, en cuanto al lenguaje musical, podríamos decir que solamente necesitamos hacer nuestra parte en la flauta o en la batería o en el piano para que suene perfectamente. Asimismo, Dios, que es el mejor en la orquesta, organizando orquestas, podría decir: solamente necesito que hagas esta partecita para que se cumpla el plan que yo tengo. Así que no tengas temor, no creas que porque no tienes la habilidad, no creas que porque no tienes el conocimiento, que porque necesitas hacer un estudio más profundo de la Biblia, porque necesitas hacer un instituto bíblico, porque necesitas. No veas en lo que necesitas, ve lo que Dios puede hacer con eso que tú tienes, con lo que Dios simplemente te pide que hagas, con esas 5 palabras que puedes llegar a pronunciar para que otras personas obedezcan a Dios. O simplemente creer. Leíamos algunos estudios bíblicos también sobre específicamente este mensaje que había dado Jonás, y veíamos que algunas personas que estudian la palabra dicen también que fue con tanta fe o con tanta firmeza que Jonás predicó esta palabra, que llevó convencimiento a las personas. No sabemos exactamente en qué posición lo hizo Jonás, pero lo que sí sabemos es que Dios respaldó cada palabra que dio Jonás a este pueblo. Definitivamente hubo una intervención de Dios para que solamente por estas 5 palabras el pueblo de Nínive, que era tan grande su pecado, pudiera arrepentirse de manera inmediata al Señor, y que el Señor los perdonara, y que ellos pudieran experimentar una vez más la misericordia de Dios. Solamente hicieron falta usar esas 5 palabras para que se convirtieran. Y si estudiamos un poquito estas palabras no contenían palabras clave o cosas clave que nosotros normalmente usamos en un sermón. No tenía la palabra Dios, no puso a Dios en ninguna de sus palabras, no usó la palabra arrepentimiento, o sea, no les dijo a ellos qué era lo que tenían que hacer, no dijo por qué era la causa por la cual ellos iban a ser condenados, sino que simplemente usó estas 5 palabras. Así que de pronto no nos encasillemos a ciertas cosas.
para poder pensar de que Dios va a usarlas para algo, sino simplemente usemos lo que tenemos, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y aun cuando el mensaje de Jonás no tenía la palabra arrepentimiento, no era un llamado al arrepentimiento exactamente, simplemente anunció el juicio y era que en 40 días la ciudad iba a estar destruida. A pesar de esto, las personas se arrepintieron, hasta el rey. Podemos ver que en el versículo 9, el rey guardaba la esperanza. Dice que el rey de Nínive dijo: ¿quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Ellos guardaban la esperanza y aun cuando no se les había pedido que se arrepintieran, ellos lo decidieron hacer, confiando, digamos, que en la misericordia de Dios. Pero hemos seguido a esto en el versículo 10, dice: cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que los había amenazado. Tal vez muchos pensarán o muchos pensamos en algún momento, si leemos esta historia, que Dios se equivocó en su juicio, Dios se equivocó en la manera de ver cómo era el pueblo de Nínive, pero realmente no fue así. Dios no se equivocó. Realmente lo que pasó fue que Dios tuvo compasión y misericordia de ellos. Definitivamente a Dios no le importaba si la ciudad era muy grande o si la ciudad tenía esto o aquello. A Dios lo que le importaban eran las personas. A Dios lo que le importa es su creación, las personas. A nosotros somos los que le importamos a Dios, y es por eso que Dios dice que cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que los había amenazado. Una vez más se muestra la misericordia de Dios, la compasión que tiene con su pueblo, y traer definitivamente perdón al pueblo y a los ninivitas. Es por eso que también queremos hacer esta siguiente pregunta, para que meditemos y pensemos acerca de lo que son las oportunidades y lo que son los planes que tenemos también en Dios. Y esta siguiente pregunta dice: ¿qué sientes cuando no pasa lo que esperaba? Y más cuando las personas han trabajado tanto. Seguido a esta pregunta es porque queremos ver la reacción de Jonás. Entonces, Jonás trabajó o sufrió ciertas cosas, tuvo que pasar por ciertas circunstancias para dar este mensaje, pero vamos a ver luego qué pasó. Entonces queremos saber las personas que piensan cuando no pasa lo que estábamos esperando, y más después de haber trabajado o habernos esforzado tanto por algo. Entonces vamos a ver las respuestas a la siguiente pregunta. Depende, si es algo bueno me alegro mucho y lo disfruto. Si es algo no tan bueno, creo que me pondría triste, pasaría como un tiempo de aceptación y luego como que trataría de entender lo que Dios quiere enseñarme con eso que sucede, que no esperaba, pero trataría de tomar lo bueno, aun cuando me costara. Sí, a veces se siente uno triste, se siente uno como decepcionado porque las cosas realmente no salen como uno las tiene planeadas. Entonces, sí, hay otro momento en que uno se siente un poquito como desilusionado, digamos. Pero entonces es cuando se pone a prueba la fe. Entonces uno tiene que tener la certeza de que Dios va a obrar a favor de nosotros. Ay, peor. Me siento súper triste, muy desanimada, angustiada también. Muchas veces pongo como más de la responsabilidad que me han dado ya. Entonces me siento como si estuviera defraudando a todo el mundo entero. O sea, puede ser una responsabilidad pequeña, pero ya para mí es algo enorme, y creo que el miedo que más me da es fallar. O sea, quedarle mal a las personas, que amo y fracasar. Lo primero que sentiría al no lograr las cosas por las que he trabajado sería impotencia y tristeza, y quizás un poco de miedo creyendo que he perdido tiempo. Pero en verdad lo primero que deberíamos pensar es que no hay tiempo perdido porque siempre aprendemos algo. Bien, vamos a ver la reacción entonces que tuvo Jonás cuando no pasó lo que esperaba. Definitivamente sabemos que, o hasta esta parte que hemos leído, podemos deducir que Jonás lo que esperaba era que efectivamente en 40 días la ciudad fuera destruida. Pero entonces vamos al capítulo 4, que dice lo siguiente, versículo 1. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor:
Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis, sabía que tú eras un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor, prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Hagamos ahí un stop para ver varias cosas. Primero, Dios definitivamente no iba a cumplir lo que profetizó Jonás. Definitivamente ya Dios había decidido perdonar a los ninivitas. Pero seguido a esto nos damos cuenta que esto molestó mucho a Jonás. Definitivamente vemos que Dios haya sido compasivo con el pueblo de Nínive fue la molestia de Jonás. Por varias cosas. Primero, podemos deducir que tal vez su nombre o su reconocimiento como profeta, su reputación como profeta iba a quedar como en tela de juicio al ver que no se iba a cumplir lo que él había dicho. Entonces tal vez su orgullo o su reputación se iba a ver en juego y él prefería que se cumpliera lo que él había dicho, pero pues que destruyeran a los más de 120,000 habitantes que tenía esta ciudad. Tal vez, no sé, por egoísmo, no conocemos exactamente, digamos, el estado del corazón de Jonás. Dios sí lo conocía y él perfectamente sabía cómo iba a empezar a tratar y a enseñar a Jonás en esta situación, que lo vamos a ver más adelante. Pero podemos ver respuesta a lo que leímos inicialmente. ¿Por qué Jonás no quiso ir a Nínive inicialmente? Entonces vemos que Jonás reconoce o nos aclara por medio de la palabra que él le dijo eso al Señor, que si acaso no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto, por eso huí a Tarsis. Entonces podemos encontrar la respuesta de por qué Jonás huyó a Tarsis. Él definitivamente sabía que Dios iba a perdonar al pueblo de Nínive y que no se iba a cumplir lo que él iba a profetizar. Podemos ver que Jonás tenía, por decirlo así, como un raye o no tenía mucha simpatía con el pueblo de Nínive, con la nación de Asiria. Ellos quizás al ser tan violentos, al ser tan malos con sus enemigos, a todo lo que hicieron y sobre todo con la nación de Israel, pues el profeta Jonás no se sentía con una buena disposición para ir, porque él sentía que esta nación estaba atacando a Israel de una manera muy fuerte. Entonces Nínive, que era la capital, cuando Dios lo manda allá y se da cuenta que Dios puede llegar a ser compasivo con ellos, él empieza a sospechar, y es lo que empezamos a pensar, que Jonás empieza a sospechar por estas palabras que Dios iba a perdonarlos, pero quizás él lo que buscaba no es que Dios los perdonara, sino que Dios fuera duro con ellos. Y es quizás lo que a veces pasa con los que son nuestros enemigos. A veces queremos que Dios los castigue, a veces queremos que Dios sea fuerte con ellos, queremos que Dios tome venganza, que Dios haga justicia. Y quizás Dios simplemente lo que quería con Jonás era mostrar que Dios es misericordioso, que Dios no es un Dios tirano, que Dios no es un Dios que le gusta maltratar, sino que al contrario es un Dios que le gusta amar a la gente, que le gusta mostrar su misericordia y mucho más cuando la gente se arrepiente, cuando la gente vuelve su corazón a Dios. Entonces Jonás se ve aquí como entre la espada y la pared y dice: Señor, ¿tú por qué me mandas a ir a Nínive si yo sé que tú vas a ser compasivo, si yo sé que tú vas a perdonarlos? Y es de una manera quizás muy atrevida y en mi forma de ver, creo que es una manera de pronto pasada con Dios, muy atrevida con Dios, como empieza a sacarle en cara las palabras que se refieren o que describen a Dios en Éxodo capítulo 34 versículo 6, como Dios se refiere, como Dios dice que es un Dios compasivo, lento para la ira, pero grande en misericordia. Y Jonás dice: yo sabía que tú eras así, yo sabía que tú eras un Dios misericordioso, yo sabía que tú eras un Dios compasivo, que eras lento para la ira, yo sabía y por eso no quería venir. En otras palabras, es como le está diciendo a Dios: por eso me quería ir para Tarsis, no quería que el pueblo de Nínive recibiera misericordia. Y es por eso que vemos también el uso de estas solamente 5 palabras para que
este pueblo no se arrepintiera tanto o no buscara hacer, de pronto a buscar la gracia o el favor de Dios, sino al contrario, que recibieran su merecido, que recibieran la destrucción que Él predijo. Yo creo que en este punto es muy importante recordar algo que tal vez es fuerte para nosotros, pero así es, y es que Dios ama a nuestros enemigos. A nuestra humanidad o en nuestra carne podemos decir, Dios mío, que Dios haga justicia, o a veces nosotros tenemos esas frases, ¿no? en nuestro léxico ya de cristianos y eso, que Dios haga justicia, Dios lo disciplinará, o bueno, en fin, y una cosa. Pero Dios ama a nuestros enemigos, Dios ama a los que nos hacen mal a nosotros, Él también los ama, claro, a nosotros nos protege también, Él vela también por nosotros, pero aún a las personas que nos hacen mal, Dios los ama, y yo creo que es importante que lo recordemos, porque también son su creación, también son sus hijos, y Él también espera y anhela que esas personas se arrepientan y Él pueda mostrar su favor, su gracia y su misericordia y compasión con ellos. Entonces creo que es algo muy fuerte que tal vez nos tendríamos que sentar y meditar en eso, en que Dios también ama a nuestros enemigos. Bueno, hemos querido también seguir, pues ya siguiendo, vemos otra lección más de misericordia de Dios con Jonás. Y es que seguido a que Jonás le refuta o le discute por esta decisión, le dice prácticamente que lo dejó en ridículo frente a las personas, que no se cumplió lo que él profetizó. El Señor le responde, pienso yo que es con una frase amorosa, con una pregunta amorosa o llena de misericordia, como llena de paciencia, la paciencia que tanto Dios tiene con sus hijos, porque el Señor le dice en el versículo 4, el Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces es una pregunta como tan llena de paciencia, como definitivamente de un padre a un hijo. Se nota el amor y como nuevamente enseñándole otra lección más a Jonás. Entonces el Señor le dice, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó una planta frondosa que creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Pero esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Yo creo que este capítulo 4 ya no se enfoca en Nínive, o no se trata de Nínive, sino se trata del profeta Jonás. Y Dios, creo que desde el inicio de los capítulos, empieza a mostrar que está interesado en el carácter de Jonás, en el temperamento de Jonás, en su rebeldía y en trabajar en ello. Y pienso que esto es simplemente un proceso en el que Dios empieza a trabajarlo, pero se vuelve mucho más relevante o se vuelve más claro en este capítulo 4. Ya no se trata de Nínive, ahora se trata de Jonás. Este capítulo 4 nos muestra de que Dios está interesado en que Jonás aprenda algo, que haya una lección clara de todo este proceso para Jonás. Y por eso vemos que Jonás toma esta actitud de decir, yo sabía que tú ibas a hacer así con ellos, y se va a la montaña, como leímos, se fue a una enramada y espera simplemente a ver qué pasa. El Señor dijo que en 40 días iba a destruir a Nínive, pues yo me voy a sentar aquí a esperar a ver qué es lo que pasa. Como con la esperanza de que se arrepintieran de haberse arrepentido y que de verdad se cumpliera lo que él había profetizado. Esperar a ver si a ver si dura 40 días este arrepentimiento, a ver si de pronto no la embarran y Dios manda su juicio finalmente a este pueblo. Entonces, una vez Jonás queda esperando, vemos en los versículos 9 y 10, 9 al 11, en los versículos 9 al 11. Bueno, anteriormente a esto pues se muestra en la historia que así como Dios le dio la provisión de esta planta para que cubriera pues lo cubriera él y lo tapara del sol, asimismo Dios provee el gusano que
que empieza a comerse esta planta y pues al final el sol pega sobre la cabeza de Jonás y dice la palabra, el sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Entonces Dios nuevamente le pregunta y le hace como la enseñanza de esta planta. Dios provee como esta planta y este gusano para una vez más volverle a enseñar a Jonás una lección. Entonces es muy interesante la similitud que hace acá Dios de una planta con el pueblo de Nínive. Dios provee esta planta para que donde le enseña a Jonás o donde le muestra una vez más a Jonás que esta planta no es nada comparado a lo que o al amor que siente Dios por el pueblo de Nínive. Entonces Dios una vez más le dice a Jonás, ¿le parece bien enojarse porque la planta se murió cuando tú nunca hiciste nada para que viviera, para cuidarla? Pero te parece mal que yo perdone al pueblo de Nínive cuando, pues en pocas palabras, cuando Dios fue el que los creó, cuando Dios fue el que los alimentó, los sostuvo de alguna u otra manera. Entonces es muy interesante porque Dios dice exactamente esto en el versículo 10. Entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido, pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Entonces es como una nueva lección que le da Dios a Jonás y una vez más muestra o nos enseña la compasión y la misericordia que debemos tener con las personas a nuestro alrededor. Yo creo que muchas veces nosotros hemos pensado, hemos tenido en nuestra mente o en nuestro corazón, esta persona no merece estar en este lugar, en esta posición, esta persona no merece estar haciendo lo que está haciendo, esta persona no merece estar en el lugar donde Dios la ha puesto porque es así, o ha hecho esto, o habla de tal forma, o ha hecho esto y aquello, no sé. Pero Dios es el único que tiene el poder o la autoridad para decir si sí lo debe estar o si no debe estar. Yo creo que una vez más podemos aprender de la misericordia y de la compasión de Dios, y que definitivamente nosotros no somos los que decidimos si Dios destruye a alguien o no, si Dios disciplina a alguien o no. Definitivamente es Dios. Dios conoce cada uno de los corazones, y en ese momento Jonás desconocía el corazón de los ninivitas cuando tuvieron un arrepentimiento genuino, pero Dios sí lo conocía, y fue por esto que Dios prefirió reversó su juicio y no los destruyó, porque Dios sí conoce los corazones y Dios sabe cada situación. Creo que es algo muy importante que debemos recordar. Yo creo que se cumplen estas palabras, lo que Dios nos expresa en la historia de David, que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, que Dios no rechaza una persona que se arrepiente de verdad, y es importante para nosotros tenerlo en cuenta. De pronto Jonás no era la persona más apropiada, no era el profeta que dijéramos es el profeta ideal, no era un Elías, no era de pronto un Isaías, un Jeremías, un Daniel, que eran tan rectos y que obedecían a Dios tan plenamente. Quizás había otro profeta, como nos muestra en Segunda de Reyes capítulo 14, que estaba también el profeta Amós, que también era de los profetas que estaban en ese tiempo. Porque Dios no usó de pronto al profeta Amós, porque decidió usar al profeta Jonás, porque quería enseñarle que Dios es compasivo y que él necesitaba ser compasivo también. Así como leímos hace un momento que Jonás tenía compasión por una planta porque le era útil, pero el pueblo de Nínive, que de pronto era pecador y que le estaba haciendo daño, ellos sí merecían la ira de Dios. Dios quería que ellos aprendieran, o que este profeta aprendiera la compasión de Dios, y por eso decimos o hablábamos de que este capítulo está enfocado en el proceso, básicamente en que Jonás aprende una lección. Y quizás tú estás en un proceso con Dios, quizás
tú estás aprendiendo alguna situación con Dios, Dios quiere enseñarte algo y porque Dios quiere que tú pases a un siguiente nivel, que tú aprendas algo y veas cómo es Dios y reflejes a Dios en tu vida. Quizás has sufrido esto que sufrió Jonás y que han sufrido muchas personas, que es que cuando ven que alguien crece, cuando ven que alguien avanza, sienten un poco de envidia, cuando ven que sus enemigos reciben compasión de Dios y al contrario de que les vaya mal, al contrario les va muy bien, o Dios prospera y los usa y Dios hace diferentes cosas y Dios muestra su misericordia, pues tú sientes envidia y rencor o sientes de pronto resentimiento por eso, pero de una manera no camuflada. De pronto dices, no, eso no es rencor, pero de pronto sí es rencor, no te das cuenta, pero de pronto sí es rencor los que estás sintiendo por ellos y no quieres que ellos avancen. Y por eso tienes que entender, así como entendió quizás el profeta Jonás al luego después escribir este libro y al mostrarnos que este proceso quizás tan cómico y describiendo él cómo era y todo lo que hacía y todo lo que le dijo a Dios, y que finalmente a lo mejor quizás aprendió esta compasión, aprendió a ser compasivo con los demás. Entonces queremos que ustedes aprendan de esto también, que ustedes se lleven esta enseñanza también en su corazón y reflexionen y se miren en un espejo y en cierta manera se evalúen ustedes también y digan, ¿será que nosotros estamos juzgando mal a las demás personas? ¿Será que queremos el juicio de Dios o queremos la misericordia? Y de verdad, si somos hijos de Dios, si somos las personas que somos imagen de Dios aquí en la tierra, lo que tenemos que buscar es la misericordia, que Dios cambie a las personas, que las personas se arrepientan, que reciban la misericordia de Dios, no que reciban el juicio, que reciban la misericordia de Dios. Dios es el que se encarga de dar el juicio. Si Dios es misericordioso, qué bueno, gloria a Dios por eso, pero si las personas reciben el juicio, que Dios les dé la fortaleza para pasar y arrepentirse. Una cosa más para concluir, es que Dios a cada uno de nosotros nos ha elegido para alguna tarea muy importante, así como Dios eligió a Jonás para llevar el mensaje a Nínive y que los ninivitas se arrepintieran y se salvaran del juicio. Es una tarea muy importante y asimismo Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros para llevar una tarea muy importante, pero no quiere decir que el proceso va a ser muy bueno, que no vamos a tener tropiezos. No, yo creo que Dios nos ha escogido, pero dentro de ese proceso, de esa tarea muy importante que nos ha delegado, va a tratar nuestra vida, nuestro corazón, nuestras debilidades. Él va a tratar, nos va a tratar a nosotros, así como trató a el carácter de Jonás. Jonás, aunque estaba siendo llamado por Dios, aunque era un profeta de Dios, aunque fue a llevar un mensaje muy importante al pueblo de Nínive, porque realmente fue necesario que Jonás fuera a llevar este mensaje para que ellos así se pudieran arrepentir y Dios los pudiera perdonar, porque si Jonás no lo hubiese hecho, pues el pueblo de Nínive hubiese seguido en su pecado. Entonces, pero a pesar de esto tan importante que hizo Jonás, Dios en medio del proceso y de la tarea trató su carácter, le enseñó, y nosotros hablando pues digamos acá con Felipe pensábamos tal vez Jonás sí aprendió a ser compasivo, sí aprendió a ser misericordioso, porque suponemos que mientras él escribía el libro, de este libro pues de Jonás y lo escribía, tal vez él recordaba cada uno de estos detalles donde el Señor le había mostrado cómo era que debía actuar, cómo era que debía obedecer, cómo era que debía estar su corazón frente a los ninivitas. Después de que Dios le dice esto en el versículo 10 del capítulo 4, no sabemos luego qué pasó con Jonás. El libro digamos que nos deja eso en blanco, porque definitivamente nos dice, pues no, en pocas palabras, no es el problema aquí, no es qué pasó con Jonás, el problema es la enseñanza, o bueno, el nudo de la enseñanza es que Dios nos quería mostrar cuánto ama a su pueblo y su misericordia. Pero digamos que el llamado es que hagamos esa tarea que Dios nos ha encomendado con amor, con dedicación, con excelencia, pero dejándonos enseñar del Señor, tratando nuestro corazón y entendiendo que el Señor en el proceso de cumplir esa tarea o ese mandato que Él nos ha
nos ha dado, vamos a ser tratados y el Señor nos va a seguir enseñando, nos va a seguir revelando, nos va a seguir mostrando cómo debe ser nuestro corazón y nuestra actitud, no solamente frente al servicio, frente a Dios, sino en este caso específicamente frente a nuestros enemigos, frente a las personas que tal vez nos han hecho daño, frente a las personas que tal vez pensamos que no son aptas para estar en cierto lugar o hacer ciertas cosas, esas situaciones complicadas que son las que debemos tratar en nuestro corazón. Entonces vamos a orar y queremos que reflexiones y que te mires hacia adentro y digas realmente cómo está mi corazón. Señor, queremos poner en nuestra vida delante de ti, queremos poner delante de ti lo que somos. Señor, tú eres definitivamente un Dios misericordioso y compasivo. Y así como quisiste, Señor, que el pueblo de Nínive viera tu amor y tu misericordia y se arrepintieran, pues también, Señor, quería, Señor, que Jonás se arrepintiera de su vida, de su falta de amor a los demás. Y nosotros quizás nos vemos rebelados porque nos hace falta amar a los demás. Quizás juzgamos con prontitud, quizás, Señor, declaramos juicio, Señor, o esperamos justicia divina sobre algo, pero, Señor, que nuestro corazón primero sea movido a amar, que sea primero movido a mostrar tu amor, que sea primero movido, Señor, a que tú te reveles a cada vida y a cada persona para que te conozcan, para que veas que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios, Señor, que tiene misericordia y que cuando alguien se arrepiente, Señor, puede experimentar tu amor. Y yo quiero orar por cada persona, Señor, que nos escucha, que nos ve en esta noche, para que, Señor, tú te muestres a ellos, para que ellos puedan ver, Señor, que tú has puesto una tarea muy importante, Señor, para cada uno de nosotros, y que sea clara, Señor, el que esa tarea tú esperas que la cumplamos. Oro también en esta noche, Dios, para que cada uno de nosotros entendamos que no se trata por nuestras fuerzas que hagamos las cosas, que no se trata de nuestras habilidades, que no se trata de que nosotros seamos fuertes o que seamos hábiles hablando, sino que tú nos uses, de que podamos, Señor, ver tu poder en esas 5 palabras para que tú te muestres a otras personas. Por favor, Dios, y que podamos entender, Señor, que tú eres un Dios poderoso, que tú eres un Dios soberano, que ve, Señor, y obra en diferentes formas, Señor, que tú tienes un plan perfecto para cada uno, Señor, y que tú obras, Señor, para que cada uno de nosotros te conozca, así como lo hiciste con Nínive y tenías un plan perfecto para ellos, Señor, así lo tienes con cada uno de nosotros. Hay un plan perfecto, y que nosotros podamos entender que tú nos das en esta noche una oportunidad más y que podamos obedecerte, que no sigamos yendo, Señor, hacia nuestra voluntad, que no sigamos yendo en la vía contraria a lo que tú nos pides, Señor, sino que podamos ir en la vía correcta, que podamos aprovechar esa oportunidad, que podamos, Señor, cambiar nuestro rumbo de vida si es que vamos mal y podamos girar hacia el camino correcto, al camino que tú quieres que andemos. Por favor, en el nombre de Jesús, oro para que nos des fortaleza para cambiar. No es fácil cambiar, no es fácil dejar nuestra terquedad, no es fácil que podamos hacer las cosas que tú nos pides que hagamos, pero no es imposible, y queremos pedirte que en ese proceso en el que tú nos tienes, para que aprendamos a ser misericordiosos, compasivos, para que obedezcamos, podamos aprender y podamos darle quizás un chulito a esa lección aprendida, y que podamos aplicar, Señor, eso en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Les amamos. Un abrazo. En casa soy Restauración y Vida. A casa siamo Restaura Vita. Shinano-san Restauración y Vida. Su house significa Restauración und Liebe. Hola a todos, en casa soy Restauración y Vida. At home, I am Restoration and Life. Nosotros en casa somos Restauración y Vida.
Hola Iglesia, ahora puedes hacer tus aportes a través de diferentes plataformas digitales. Puedes hacerlo a través de DaviPlata al número 320-841-6168 o a Nequi al mismo número. No olvides enviar el comprobante de tu transferencia por WhatsApp al mismo número celular al que hiciste el pago. También puedes hacer tu aporte a través de una consignación o transferencia a la cuenta de ahorros en Bancolombia número 946-000-00283 con el NIT 901-299-570 con nombre Iglesia Jesucristo es el Señor Cruzada Cristiana. No olvides tu comprobante de transferencia al número 317-436-5980. O si prefieres, puedes llamarnos al 317-436-5980 y recogeremos tu aporte en la dirección que nos indiques. No te pierdas esta gran oportunidad para estudiar. La Fundación Universitaria Patricio Simes, Unisimes, te ofrece programas profesionales en teología y administración de empresas con un 40% de descuento en el valor de tu matrícula y facilidades de pago durante el semestre. ¡Inscríbete ya! Totalmente gratis. Fundación Universitaria Patricio Simes, preparando hombres y mujeres comprometidos con Dios por una sociedad mejor.